Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Nos da tremendo gusto saludarlos, ¿verdad, Sonia? A toda la comunidad, a todos nuestros hermanos, a toda la comunidad cristiana que nos ve por las redes sociales. Los saludamos con mucho cariño de parte de Agua Viva Internacional. En esta mañana queremos darle la bienvenida. Yo soy Carlos Guardado, Sonia Saldaña, pertenecemos a la red de Emilio Juárez. Y Sonia, ¿quieres saludar? Sí, claro que sí. Buenos días, donde quiera que se encuentren, que Dios los bendiga y les mandamos un caluroso y amoroso abrazo. Y pues vamos a poner esta reunión en manos de Dios, en sus manos preciosas, esta alabanza también para que nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos escuche. Sí, y que Él abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Bendecimos a los levitas que van a cantar en esta mañana y que Dios los bendiga. Dispón tu corazón a Dios. Dice su palabra que entremos ante sus atrios con acción de gracias y alabanzas. El Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un corazón recto y puro para agradarte. Vamos a cantar así esta alabanza. Nuestro deseo es alabarte, oh Señor. Así decía el salmista, y vamos a hacer esta alabanza nuestra. Mi deseo, adorarte, alabarte. Levanta tu voz, dile. Levantamos nuestra voz al reunirnos a adorar. Cantaremos con pasión por aquel que nos amó. Nuestro deseo es adorarte, oh Señor. Somos un pueblo que te rinde adoración. Crea en nuestro interior un limpio corazón para bendecir tu nombre, Dios de amor. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de paz, de sanidad. Vamos a adorarlo. Levantamos nuestra voz al reunirnos a adorar. Cantaremos con pasión por aquel que nos amó. Nuestro deseo es adorarte, oh Señor. Somos un pueblo que te rinde adoración. Crea en nuestro interior un limpio corazón para bendecir tu nombre, Dios de amor. Nuestro deseo es adorarte, oh Señor. Somos tu pueblo que te rinde adoración. Crea en nuestro interior un limpio corazón para bendecir tu nombre, Dios de amor. Otra vez dilo. Nuestro deseo es adorarte, oh Señor. Somos tu pueblo que te rinde adoración. Crea en nuestro interior un limpio corazón para bendecir tu nombre, Dios de amor. Te bendecimos en esta hora, Señor. Solo a ti, Jesús. Oh.
Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Esta es una canción muy bonita que nos aprendimos hace muchos años. Y vamos a cantarla juntos. Hoy vengo a ti una vez más, postrado ante ti. Vengo a buscarte, yo quiero encontrarte, anhelo más de ti. Hoy vengo a ti una vez más, postrado ante ti. Vengo a buscarte, yo quiero encontrarte, anhelo más de ti. Porque tú eres mi vida, tú eres la razón de mi existir. Tú llenas mi vida, tú eres mi canción. Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir. Hoy vengo a ti una vez más, postrado ante ti. Vengo a buscarte, yo quiero encontrarte, anhelo más de ti. Porque tú eres mi vida, tú eres la razón de mi existir. Tú llenas mi vida, tú eres mi canción. Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir. Porque tú eres mi vida, tú eres la razón de mi existir. Tú llenas mi vida, tú eres mi canción, eres mi canción, Señor. Oh Señor, porque tú eres mi vida, tú eres la razón de mi existir. Tú llenas mi vida, tú eres mi canción. Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir. Oh, porque tú eres mi vida, tú eres la razón de mi existir. Tú llenas mi vida, tú eres mi canción. Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir. Porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros en este tiempo y tú has prometido en tu palabra que lo estarás hasta el último día del mundo. Y el mundo no se ha acabado, así que el Señor está contigo todavía. Y pasando este tiempo vamos a estar con Él allá en el cielo por la eternidad. Vamos a poder adorarle.
y alabarle. Porque Él dio todo en la cruz, derramó su sangre. Ahora vamos a adorarle nosotros. Dejando tu trono, viniste aquí, nos diste la vida al morir. Y no te importó el precio tan cruel, pues hasta la cruz fuiste fiel. ¿Cómo podré pagar ese precio tan sublime de esa sangre que por mí se derramó? Y como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda, Señor. Dejando tu trono, viniste aquí, nos diste la vida al morir. Y no te importó tan cruel, pues hasta la cruz fuiste fiel. Mi Señor, ¿cómo podré pagar ese precio tan sublime de esa sangre que por mí se derramó? Como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda, Señor. ¿Cómo podré pagar ese precio tan sublime de esa sangre que por mí se derramó? Como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda, Señor. Ese precio tan sublime de esa sangre que por mí se derramó. Como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda, Señor. ¿Cómo podré pagar ese precio tan sublime de esa sangre que por mí se derramó? Como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda, Señor. Oh, oh,
damos gracias, Jesús, por la cruz y te adoramos. Sí, Señor, pues te damos gracias nuevamente, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y gracias porque tú recibes nuestra alabanza y adoración, porque tú amas la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias porque tú nos escuchas, Señor. Muchas gracias te damos, Padre mío y Rey mío. Bendito eres, Señor, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Tú eres el único digno, hermoso Jesucristo, de recibir toda gloria, todo honor, todo imperio y toda majestad, Señor. Gracias, aquí estamos delante de tu hermosa presencia, Señor. Gracias, te amamos y bendecimos tu nombre hoy y siempre. Gracias, Señor. Así es, amén. Dice por ahí una canción: prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Y la mera verdad, es mejor estar aquí en la casa de Dios, aquí donde estamos, cada quien en un rinconcito en nuestra silla, ¿verdad? Pero festejando que nuestro Señor no nos deja, no nos abandona. Y precisamente en ese mismo espíritu queremos orar por las necesidades y enfermedades de la iglesia. Ustedes saben que, bueno, mencionarlo no me gusta, pero lo hay que mencionarlo, ¿verdad? La pandemia ha traído algunas situaciones, como por ejemplo enfermedades y falta de empleo en algunas personas. También hermanos de la iglesia están pasando necesidad, tienen carencia de algún trabajo, de algún empleo. Pues bueno, vamos a orar. Yo quisiera pedirle a Sonia que orara para que Dios sea el sanador y sea el proveedor de cada hogar. Sí, claro que sí. Si tú tienes una necesidad en estos momentos, ya sea de salud, que Dios te restablezca la salud. Si tienes falta de un empleo también, también vamos a orar por esa necesidad. Si tú necesitas dinero también, sabes, a Dios ama que tú le pidas todo lo que necesitas. Y yo te pido por favor en un acto de fe que inclines tu rostro ahí donde estás y que levantes tus manos a Dios, y que ahí donde tú estás le digas cuál es tu necesidad, cuál es tu petición de oración. Y sabes, yo quiero darte un pequeño testimonio de algo que mi familia y yo pasamos hace más de un mes. El día de mi cumpleaños en julio tuvimos una adversidad, una prueba muy grande en mi familia. Y sabes, Dios me dio una palabra rema, el Espíritu Santo, y está en Primera de Juan 5:14, y te la quiero compartir porque el Espíritu Santo me dijo que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabes, yo no sé tu necesidad, pero Dios sí la sabe. Y en estos momentos, en un acto de fe, levanta tus manos a Él y pídele por esa necesidad. Y te voy a decir algo, Él va a suplir, Él te va a dar mucho más abundantemente de lo que piensas, y en el tiempo muy rápido. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama, y desde el momento en que tú y yo le pedimos a Dios, Él escucha nuestras peticiones de oración. Dice su palabra que Él está atento a nuestras, su oído está atento a nuestras oraciones. Así es que inclina tu rostro y levanta tus manos en un acto de fe y de rendición a Dios. Y Señor, pues Padre, aquí estamos mi esposo y yo orando por todas las necesidades de tu iglesia amada, Señor, y ponemos cada necesidad ahí en tu hermoso trono de la gracia, donde tú reinas y vives para siempre, Señor, creyendo que tú ya hiciste tu perfecta obra en cada uno de ellos, Señor. Cualquier persona que esté enferma, sánala, Señor. Cualquier necesidad que tengamos, Señor, súplela, Señor. Tu palabra dice que tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, papito hermoso. Te amamos y te bendecimos, Padre. Gracias porque tus oídos están atentos a nuestras oraciones y nuestra confianza está en ti, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Amén. Dale un aplauso al Señor allá en tu casa, ¿verdad? Nosotros lo hacemos
Cuando estamos allá en casa, aunque nada más estamos ella y yo, ¿verdad? Pero le damos aplausos al Señor, porque es la fe lo que cuenta, ¿verdad? Es la fe. Dios es quien ve lo que hacemos, Dios ve nuestro corazón. Sonia, pues acto seguido, fíjate que vamos a invitar a nuestros hermanos en Cristo acerca de los diezmos y las ofrendas. Para nosotros fue muy interesante cuando nos hablaron acerca del diezmo y la ofrenda. No sabíamos nada acerca de eso, no sabíamos al respecto, pero cuando vimos que en la palabra de Dios lo mencionaba, que Dios lo decía, nuestro corazón fue convencido, nuestro espíritu, y nosotros desde entonces hemos cumplido con nuestro diezmo y nuestra ofrenda, y Dios nos ha enseñado, ¿verdad? La palabra dice que, bueno, pues diezmemos y Él reprenderá por nosotros al devorador. Y hay veces yo no les decía en las reuniones de célula a mis hermanos, ¿verdad? Que ofrendaran o que diezmaran, ¿verdad? Lo del diezmo eran enseñados aquí en la iglesia, y respecto a la ofrenda no les decía. Y ella me compartió algo, dice, diles que si quieren ser bendecidos, ¿verdad? Pues que ofrenden. Y yo entonces comprendí también, ¿verdad? Que es así. Queremos ser bendecidos, necesitamos desprendernos, ¿verdad? Dios no necesita básicamente nuestro dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero lo que sí necesita es que tu corazón sea un corazón dador, ¿verdad? Así que nosotros nos alegramos en este tiempo para los diezmos y las ofrendas. Sonia, ¿quieres orar por los diezmos y las ofrendas? Sí, claro que sí. Pues mira, en Malaquías 3:10 dice la palabra de Dios: traer todos los diezmos al alfolí y ya haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Sabes, yo empecé a diezmar con 15 pesos cuando empecé yo a venir aquí a Agua Viva, y yo le creía a Dios, porque dice el Señor: probadme en esto. Y sabes, yo gané muy poquito en esa quincena, y yo empecé con 15 pesos por fe, y Dios nos ha bendecido grandemente a partir de ese momento. Así es que mirad, son 3 cosas rápidamente cuando tú y yo diezmamos. Dios derrama bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunda. 2, reprende al devorador por nosotros y protege el fruto de nuestros trabajos y los multiplica. Y 3, somos 1000 veces bendecidos porque seremos tierra deseable. Dice, fíjate quién lo dice: Jehová de los ejércitos, el dueño de todo. Así es que yo te exhorto en amor a que tú diezmes y ofrendes y pruebes a Dios por esto. Pues vamos a orar. Una vez más inclinamos nuestro rostro a Él, y Señor, pues te damos gracias porque tú nos permites diezmar y ofrendar, Señor, porque todo es tuyo. Y gracias porque tú reprendes al devorador, Señor, y tú multiplicas, Señor, lo que nos queda, Señor, grandemente. Te damos gracias porque tú nos permites bendecirte de esa manera, Señor. Y yo declaro, Señor, los cielos abiertos sobre nosotros, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas, Señor. Tú cumples lo que tú dices en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia sacerdotal, Señor. Bendice a tu iglesia amada, Padre, y provéeles todo de lo que necesitan. En el nombre de Jesús declaramos esos diezmos y ofrendas bendecidos, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Gracias. Amén, así es. Nuestros dineros caminan, ¿verdad? Si nosotros no podemos ir al servicio, a servir a las personas, no podemos ir a los domicilios ahorita en estos momentos de necesidad, pero tu dinero sí puede ir a hacer eso, ¿verdad? Bueno, aquí vienen unos anuncios respecto a el tiempo devocional. Recordemos que el tiempo devocional por la red social es el primer lunes de cada mes. Es cuando compartimos nuestro pastor o a quien designen acerca de la megacélula, el tiempo devocional a través de la megacélula, ¿verdad? Ahora, también queremos recordar acerca de que en este momento estamos haciendo donaciones para despensas, para seguir compartiendo con los necesitados. Quizás a ti no te ha faltado nada, tu refri, tu alacena está llena, gracias a Dios.
como a nosotros. Pero hay personas que sí están batallando en estos momentos. Hay personas que una sopa de fideo, ¿verdad? Que vienen así en bolsitas, le está faltando en su casa. Un litro de leche, azúcar, no sabemos. Y si tú quieres contribuir, ahí puede ser el momento. Este es el momento, ¿verdad? Es para hacer las despensas que se siguen compartiendo. En esta iglesia estamos compartiendo a los necesitados que tienen este tipo de necesidad por la pandemia, ¿verdad? También los queremos invitar a adquirir los devocionales del mes. El devocional o TCD, como es conocido, ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Casi podemos decir que con 10 o 15 minutos en las mañanas ya estás conectado con Dios, ¿verdad? Ya hay un análisis de la palabra, ya hay una comunicación con Dios. Nosotros tenemos la costumbre de hacerlo juntos, o cuando necesitamos un espacio individual con Dios lo hacemos. Pero de esa forma es una forma muy padre de estar en comunicación con Dios a través de su palabra. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Ahora, Sony, quisiera que los invitaras para seguir conectados con la reunión. Sí, y te invitamos también a la megacélula, que son el primer lunes de cada mes, para que tú te conectes, ¿sabes? Y Dios te va a bendecir, nos va a bendecir más, porque es la palabra de Dios. Y también, si no te dijimos, pero ahí en la pantalla están apareciendo el número de cuenta, donde tú puedes empezar a diezmar tu 10% de todo lo que tú ganas, o las ofrendas, ya sea para despensa o lo que tú quieras. Tú puedes depositar a las cuentas que están apareciendo ahorita en la pantalla. Y pues creo que ya es todo, ¿verdad, Carlos? Sí, nada más que los invitamos a seguir conectados con la reunión a través de las redes sociales, vía Facebook o YouTube. Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga y los guarde. Les amamos, iglesia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ha llegado el tiempo de recibir la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio de presentar a nuestro amado pastor Miguel Jones, que nos tiene un mensaje preparado de parte de Dios titulado Tu verdadera identidad. Te invito a tomar nota y a tener tu Biblia a la mano. Además de compartir esta transmisión con tus amigos, te invito a compartir esta transmisión con tus amigos. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciben un abrazo de parte de mi esposa Linda y tu servidor. Queremos decirles que estamos orando por ustedes. Muchos de ustedes nos han enviado testimonios de las cosas grandes que Dios ha hecho en sus vidas. Y también muchas de ustedes nos han enviado peticiones de oración. El día de hoy quiero predicar un mensaje. Seguimos en nuestra serie de enseñanzas en el libro de Pedro. Y el título de hoy es Tu verdadera identidad. Vamos al libro de Pedro, primero de Pedro, capítulo 2, versos 9 y verso 10, y luego verso 25. Y dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y también el verso 25 del mismo capítulo 2
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Padre Celestial, el día de hoy venimos ante tu presencia una vez más. Y te damos gracias por otro día de vida que tú nos concedes. Queremos poner nuestra vida nuevamente en tus manos. Queremos recibir las misericordias eternas que son nuevas cada mañana. Queremos comprometernos contigo de aprender tu palabra y ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, que nuestra identidad viene solamente de ti. Señor, te pido por cada persona que oiga esta transmisión y este mensaje, que tú ministres tus verdades a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero comentar el día de hoy con una historia acerca de un hombre que llegó a conocerse como Benjamin Kyle. Su nombre verdadero es otro, pero él en el año 2004, en el mes de abril, fue encontrado en la ciudad de Richmond Hills, Georgia, atrás de un Burger King, y estaba inconsciente, estaba sin ropa, había sido gravemente golpeado, y una mujer que estaba tirando basura logró ver su cuerpo y lo reportó a la policía. La policía llegó y recuperó su cuerpo. Encontraron su cuerpo lleno de estas hormigas de fuego que le dicen the red fire ants, esas hormigas que pican bien horrible. Y bueno, ese hombre cuando volvió en sí no sabía su nombre, no sabía dónde había nacido, no sabía su identidad, no sabía quién era su papá, quién era su mamá, si tenía hermanos, dónde había vivido y qué había estudiado, etc. Incluso hicieron una película acerca de él que se titula en inglés Finding Benjamin, encontrando a Benjamín. Y yo, lo último que yo supe fue lo que estaba investigando y leyendo esta semana, fue de que tomaron su ADN en el 2015 para comprobar en un banco de datos de ADN para ver si hay algo parecido a otras personas en este banco de datos. Y yo estaba pensando en esta historia y yo dije, ¿cómo es importante nuestra identidad? Porque en esta historia, este hombre, su vida se paralizó totalmente. En Estados Unidos tú no puedes conseguir trabajo legalmente si no tienes un número de seguro social. Y para conseguir un número de seguro social tienes que tener una identificación con foto. Entonces él no podría lograrlo hasta después en su vida que le dieron un gobernador perdonó viendo su caso y le pusieron este nombre, Benjamin Kyle. De hecho, las iniciales son BK de kilo, porque lo encontraron en un Burger King, BK. Entonces, el diablo quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Nos quiere robar nuestra identidad, nos quiere golpear, nos quiere dejar en el basurero, quiere paralizar nuestra vida. Y quiero decirte que tu identidad viene de Dios. Mi identidad viene de Dios. Y quiero
llevarlos al libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 30, y el verso 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Un buen ejemplo aquí, David. Fíjate bien, cuando hay una crisis, cuando hay un problema, cuando hay una pandemia, cuando hay una prueba, cuando nos pasamos un tiempo difícil, tenemos dos opciones. Número uno, podemos unirnos. Podemos amarnos y apoyarnos unos a otros. Podemos vivir en unidad y depender de Dios, confiando en Él. Pero así como aquí, en esta historia de David, David llegó con sus hombres, unos 600 hombres que andaban con él, y cuando llegaron cerca de su ciudad, de sus casas, vieron el humo que subía y sentían que su ánimo se les fue por el suelo. Y cuando llegaron, encontraron la ciudad desierta, no había ninguna persona. Todas las esposas, los hijos y todos los bienes habían sido llevados. Era una crisis, era un problema y era un tiempo muy difícil. Dice la Biblia aquí en el texto que aquellos hombres guerreros habían venido de otras batallas, habían ganado, pero venían así derrotados por lo que encontraron en casa. Y dice la Biblia que lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Y casi cayeron en el hoyo, casi cayeron en el atacarse uno al otro. Es muy común en un problema, en una crisis, en una familia. Esto puede ser a nivel en la vida personal, en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, en una nación, en una empresa, que cuando el barco se mueve y las cosas no van como quisiéramos y hay problemas, de repente la gente comienza a atacarse unos a otros. Y esto casi sucedió. Los hombres hablaban de apedrear a David, pero David sabía quién era él en Dios. Él sabía que Jehová era su pastor. Él sabía que él era un líder y él sabía que Dios estaba con él. Entonces él se fortaleció en Jehová su Dios. Lo buscó, él oró, él puso las cosas en manos de Dios y Dios le dio una dirección. En la crisis Dios se va a manifestar. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos librará. Entonces David buscó a Dios y Dios le habló y David comunicó a los líderes lo que Dios le había puesto y ellos fueron para recuperar. Y dice el verso 18 del mismo capítulo 30, y libró, en el verso 18, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. El verso 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Por qué? Porque tenía su identidad en Dios, porque hubo trabajo en equipo,
porque no se agarraron a atacarse, a culparse unos a otros, y Dios les trajo una gran victoria. Así que vamos a entender que Pedro en sus dos cartas, primera y segunda de Pedro, está escribiendo a cristianos que estaban viviendo una crisis y estaban viviendo una persecución. Entonces Pedro se da la tarea de recordarles quiénes son en Dios. Y hace 8 días les mencioné estas 6 cosas. Somos hijos en la misma familia, Pedro lo dice. Somos piedras vivas en el mismo edificio. Somos sacerdotes en el mismo templo. También somos ciudadanos de la misma nación. Somos pueblo del mismo rey y somos ovejas del mismo rebaño. Gloria a Dios por todo eso, ¿verdad? Todo esto está en 1 de Pedro, capítulos 1 y capítulo 2. Entonces, el día de hoy vamos a entender que es muy importante. Ahí en casa, dile a tu vecino, a tu pareja, tu identidad viene de Dios, viene de tu Padre Celestial. Él nos dio su ADN. Es muy importante, amados, que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo. Así como aquel hombre que perdió su identidad, no sabía quién era, su vida se detuvo, se paralizó. El diablo quisiera hacer eso con nosotros, contigo, con otros. El diablo, nuestra identidad no está determinado por lo que dice el mundo, ni por algún error del pasado, ni por lo que otro diga de ti. Tu identidad está escondida en Dios y nuestra identidad determina, fíjate bien, que nuestra identidad determina cómo actuamos. Así como David, él sabía que él era un guerrero. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que era un hombre llamado por Dios y él pudo actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. En una crisis es importante recordar quiénes somos. Y me llama la atención cómo la Biblia en una parte y en otra parte dice lo mismo, pero con palabras diferentes. Y lo que Pedro está diciendo en su epístola, Pablo lo dice a los romanos. En Romanos capítulo 8, Pablo menciona 17 cosas que vienen a atacar la vida, la integridad, la identidad, el bienestar de los hijos de Dios. Y Pablo dice, ¿quién o qué cosa nos va a separar del amor de Cristo? Menciona tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, peligro, desnudez, la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo futuro, lo alto, lo profundo. Y si le faltó algo, dice, bueno, pues cualquier otra cosa creada. Menciona 17 cosas. Y luego dice algo en el verso 37. Dice, en todas estas cosas, dice lo que somos, nuestra identidad. En todas estas cosas somos
más que vencedores. Pero eso es solo nuestra identidad en Cristo Jesús, por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Y lo que Pablo está diciendo es lo mismo que Pedro también nos está diciendo. Sabes, tú eres especial para Dios, te lo quiero decir. Tú eres más que vencedor. Tú eres hijo de Dios. Tú eres una piedra viva en el edificio de Dios. Tú eres un sacerdote. Tú eres un ciudadano de la santa nación. Tú eres un pueblo, una persona adquirida por Dios y una oveja en su rebaño. Mira lo que dice también en Efesios 2:10. Pablo dice, porque somos hechura suya. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate que es importante, antes de andar en estas buenas obras, saber quiénes somos. Primero somos y luego hacemos. Primero tenemos que entender que somos hechura suya, que somos creados por Él, que somos escogidos por Él, y luego podemos hacer estas buenas obras que Él preparó para nosotros. Así que regresando a 1 de Pedro y tomando los mismos versos que vimos, me gustaría volverlos a leer, el verso 9 y el verso 10. Vamos a leerlos otra vez, ¿qué les parece? Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí viene nuestro propósito. Dios nos da una identidad, pero juntamente con nuestra identidad, amigos, viene nuestro propósito. Y Dios dice, nuestro propósito es exaltar a Cristo, es dar a conocer las virtudes, las características, los atributos de aquel que nos llamó, que nos perdonó, que nos trajo de las tinieblas a su luz, que nos dio una vida nueva. Gloria a Dios. El verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ahora, recuérdense que él está escribiendo en una manera general, es una epístola general, pero está escribiendo a gentiles, no judíos. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En el Antiguo Testamento los gentiles no eran el pueblo de Dios. Pero dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bendición para nuestros hermanos en aquel entonces, los gentiles y también los judíos que escuchaban este mensaje y que leían esta carta, saber quiénes son o quiénes eran en Dios. Y hoy en día la misma verdad permanece para ti y para mí. Te pregunto, ¿tú sabes quién eres en Cristo Jesús? Vamos a entender y aprender quiénes somos para Él. Mira, el verso 9 inicia diciendo estas tres palabras
mas vosotros sois. Mas vosotros sois. In English, but you are. Esto es lo que tú eres. Y luego comienza. Y la primera cosa que dice, linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes en el mismo templo. Y en el Antiguo Testamento, ¿saben una cosa? Solamente la tribu de Leví eran los sacerdotes. La tribu de Benjamín no. La tribu de Manasés tampoco. La tribu de Judá, la tribu de Simeón, no. Solamente la tribu de Leví. Pero ahora en Cristo Jesús, todos somos sacerdotes. Ahora debemos preguntar, ¿qué es un sacerdote? Es una persona que anda en una bata larga, en un vestido, no sé, una túnica hasta los pies y hace oración. No, un sacerdote no es esto. Un sacerdote es un representante de Dios. Un sacerdote representa el pueblo ante Dios, ora por el pueblo, intercede por el pueblo. Pero un sacerdote también agarra el mensaje de Dios, el mensaje, la esencia de Dios y lo comunica. Representa a Dios ante el pueblo. Representa el pueblo ante Dios. Y ahora en Cristo Jesús, amados, somos un linaje escogido con realeza. Y somos estos representantes de Dios. ¡Qué privilegio! Miren lo que dice Apocalipsis 1 y el verso 6. Dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. A Él sea toda la gloria, el poder por siempre y para siempre. Amén. Ahora en Cristo Jesús, tú eres un linaje escogido, no rechazado. No importa quién te haya rechazado, porque Dios te ha escogido. Tú eres heredero del Rey. Tú eres especial para Dios. Lo representes. ¿Sabes? Servimos al mismo Dios en el mismo templo. Servimos al pueblo con el mismo mensaje de la palabra de Dios. Y tenemos el mismo propósito de glorificar a Dios. Luego dice, nación santa. ¿Qué más somos? Somos hijos, somos piedras vivas, somos sacerdotes, pero en cuarto lugar, somos ciudadanos de la misma nación. ¿Por qué? Porque dice nación santa, nación santa. Y nosotros sabemos, si yo te pregunto, ¿qué significa santo? ¿Qué significa la santidad? Y de hecho, pregunté a varias personas esta semana. No es una pregunta tramposa, no. Y todos me respondieron, bueno, pastor, la santidad es ausencia del pecado. La santidad es entregarse a Dios. La santidad es una persona o alguna cosa apartada para Dios. Y sí es verdad. Todo esto es verdad. Pero quiero darte una definición mía de la santidad.
la santidad es valioso o valor. Todo lo que es santo es valioso. Todo lo que es santo es valioso. Entonces Dios nos llama una nación santa. Y sí, somos una nación apartado de Dios, arrepentido del pecado, entregado a Dios, pero también somos una nación valiosísima para Dios. Unos ejemplos. La Santa Biblia. La Biblia tiene mucho valor y su título es la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque es santa, porque tiene mucho valor. El santo matrimonio. Tiene mucho valor el matrimonio. Y luego, otro ejemplo, la santa ciudad de Jerusalén. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis 21, verso 2. Este verso dice así, Juan lo vio y dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa para su marido. ¿Qué tanto valor tiene el cielo? Es valiosísimo el cielo. Y Juan lo describe, la Biblia lo describe como la santa ciudad. Y ahora Dios te dice, tú eres santo para mí. En Cristo Jesús hemos sido limpiados, lavados, perdonados, y Dios por lo tanto nos coloca un gran valor. Lo que no es santo no tiene tanto valor en sí. O sea, tengo que explicar eso, ¿verdad? Pero algo que es muy común y no es santo, no tiene el mismo valor que algo que es dedicado a Dios. En la Biblia dice en Timoteo que en una casa grande hay artículos o utensilios de uso común y otros de uso de honra. Pero dice, si alguna persona se santifica y se limpia, será un vaso de honor, con más valor. Si tú y yo nos santificamos, ¿sabe lo que pasa? Nuestra vida se enriquece delante de Dios. Te exhorto que no seas común y corriente, mezclado con el mundo. Sé diferente. Y Dios te llama diciendo, tú eres una nación santa. Luego dice, pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo del mismo rey. ¿Saben ustedes que en el antiguo tiempo, en tiempo de antigüedad, cuando un rey fue a la guerra contra otro rey y lo conquistó, el rey que conquistó al otro pueblo trajo aquel pueblo a su lugar, pero lo trajo como esclavos y lo hizo de ese otro pueblo sus siervos que cortaban su leña, que trabajaban en sus campos y que fueron siervos y esclavos. Pero Cristo nos adquirió, Dios nos adquirió. Aquí dice Pedro que somos pueblo adquirido por Dios. Y me gusta este concepto. Dios nos adquirió y Dios nos conquistó. Nos adquirió. Cuando tú vas a la tienda y adquieres una cosa, tienes que pagar. Y Cristo con su sangre pagó
para adquirirnos. Antes no éramos su pueblo, pero Cristo pagó para adquirirnos. Y en la misma manera que un rey iba en la guerra contra otro rey para pelear contra él en una guerra, en una batalla, para conquistar y adquirir aquel pueblo, Jesucristo fue a la cruz y peleó contra el diablo, contra el pecado, contra la muerte, contra la condenación que viene contra nosotros y venció todos nuestros enemigos, todos nuestros adversarios y ha conquistado y nos da la victoria. En Él somos un pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor. Y lo último, somos ovejas del mismo rebaño. Aquí el verso 25, Pedro dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y está citando el profeta Isaías. Isaías dijo que todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Cada uno de nosotros en algún momento se equivoca y pierde el camino y cae en el pecado, sobre todo antes de Cristo. Pero luego Él dice, vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero dice, pero ahora, me gusta esta frase, pero ahora. Y lo dice varias veces aquí en el texto. Antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Antes no era de su rebaño, antes eran ovejas perdidas y descarriadas, pero ahora son ovejas en su rebaño, pero ahora han vuelto, porque nuestro verdadero lugar, escúchame, tu verdadero lugar es con Dios. Tal vez alguien te dijo que tú no sirves, tal vez alguien te rechazó, tal vez algo negativo te ha sucedido en algún momento que marcó negativamente tu vida, pero eso no es quien eres tú. En Cristo tú eres una persona nueva. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un sacerdote representante de Dios. Tú eres una oveja en su rebaño. Qué hermoso pertenecer al rebaño de Cristo. Si eres cristiano, gózate que perteneces al rebaño de Jesucristo. El Salmo 23, 1, David lo entendió y él lo puso allí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es personal, mi pastor, y nada me faltará. Tú lo puedes decir. Señor, ahora he regresado a ti. Mi verdadero lugar es contigo. ¿Saben? El hijo pródigo se fue de la casa, dejó la identidad. Yo creo que él estaba, ay, mi viejo, ay, mi papá, ay, papá, ¿por qué dices? Y ya estaba así engañado y harto de su papá y de la casa y de su identidad. Y dijo, yo quiero vivir la vida loca, la vida verdadera según él. Y se fue y se perdió. Y perdió su identidad, casi. Pero cuando cayó allí con los puercos y se detuvo la música y se fueron sus amigos, entre comillas, dice la Biblia, volviendo en sí,
comenzó a pensar, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo no nací para eso. Mi identidad es ser heredero en la casa de mi papá. Mi identidad y mi lugar es allá. Y él dijo, me voy a arrepentir y voy a regresar. Y él se vino y el papá lo recibió. ¿Sabes qué? Dios te recibe. Dios te abraza. Dios te limpia. Hoy tú y yo podemos regresar a Dios. Mira lo que dice este verso en Isaías 40, verso 11. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderitos y en su seno los llevará, los consuela, les habla al oído y pastoreará suavemente a las ovejitas recién paridas. Gloria a Dios. Jesucristo es nuestro buen pastor. En cada una de estas 6 cosas somos hijos de la misma familia y Dios es nuestro Padre. Somos piedras vivas en el mismo edificio y Dios es el constructor. Somos real sacerdocio sirviendo al mismo Dios. Somos ciudadanos del mismo Rey en su nación. Somos pueblo que hemos sido conquistados y adquiridos y comprados por aquel que nos amó. Y somos ovejas del mismo rebaño. Y Cristo Jesús es nuestro pastor. Ya estoy por terminar, pero quiero decirte el día de hoy que tu identidad está en Dios. Solo te quiero exhortar, vive tu identidad como hijo, como piedra viva, sacerdote, representante de Él, ciudadano, miembro de su gabinete, embajador de Él, como una oveja amada en su rebaño. Otra exhortación, ámense unos a otros en medio de esta pandemia, en medio de cualquier crisis, en cualquier tiempo. Acuérdense quiénes son, quiénes somos, y nos vamos a amar unos a otros, apoyarnos unos a otros, no atacarnos, sino guardar la unidad. Pedro nos da 6 motivos, 6 razones que debemos amarnos y guardar la unidad. ¿Por qué? Porque somos ovejas, ya lo han escuchado, hijos, ciudadanos, etc. Así que este mensaje es muy aplicable siempre, pero ahora más que nunca. Señor, te damos gracias porque nuestra identidad está escondida en ti. Gracias porque ya no somos esclavos del pasado, ya no somos esclavos del temor, ya no somos, ya no recibimos nuestra identidad del mundo, sino nuestra identidad está en ti. Gracias, Dios, que somos tus hijos. Amén. Somos hijos en la misma familia. Somos piedras vivas en el mismo edificio. Somos sacerdotes sirviendo a Dios en el mismo templo. Somos ciudadanos de la misma nación. Somos un pueblo especial, un
pueblo adquirido por Dios y somos ovejas de su prado. Allí en casa, gózate con nosotros. Dile: Dios, gracias porque soy tu hijo. Somos hechura tuya, creados nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras. Ya no somos esclavos del temor, somos siervos de Él. Y en tu casa adórale. Dile: Señor, yo soy tu hijo. Tú eres mi padre. Somos tu pueblo, Señor. Me envuelves hoy y con una canción, melodía de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Dilo: yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y desde el vientre fui escogido en ti, y me llamó el amor. De nuevo nací y recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. No. Yo soy hijo de Dios. Y lo fuerte: y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ocultó el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ocultó el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. Te adoramos.
te bendecimos, te agradecemos nuevamente que somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Podemos en Cristo Jesús llamarnos hijos de Dios. Si tú nunca has recibido a Cristo, si tú nunca has entregado al Señor tu vida, este es tu día, esta es tu oportunidad. Mañana no es garantizada a nadie, pero tenemos hoy. Y la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Y ahora es la hora aceptable. Así que si tú quieres asegurar tu alma, entrégate a Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Nuestras buenas obras jamás nos van a salvar. Solamente la fe en Cristo Jesús y en su gracia. Así como hoy vimos en la palabra de Dios de los gentiles, que antes no eran pueblo y ahora son pueblo de Dios. Antes no habían alcanzado la misericordia, pero ahora sí han alcanzado la misericordia. Antes no, pero ahora sí. Cristo marca la diferencia en cada persona. Ahí en casa o donde quiera que tú estés, si quieres recibir a Cristo, dile: Dios, yo vengo ante tu presencia para entregarte mi corazón y mi vida. Me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, de mis locuras, de mis rebeldías, y me entrego por completo a Cristo Jesús. Yo sé que Él es mi único Salvador. Yo sé que en Él no necesito más. Él es mi pastor y en Él tengo todo y nada me falta. Señor Jesús, gracias por pagar el precio por mi salvación en esa cruz. Creo en ti. En mi corazón creo y con mis labios confieso tu nombre. Tu palabra dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hoy ante tu presencia en este lugar invoco tu presencia. Sálvame, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Felicidades. Escríbenos para avisarnos de esta decisión que has tomado y queremos ayudarte a crecer en tu fe. En Cristo Jesús somos nuevos, perdonados, limpios y tenemos vida eterna. Gócense con nosotros, porque en Cristo Jesús somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos
darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos de su amor y su verdad. Gloria a Dios, amén. Anunciaremos mientras vivamos su amor y su verdad. Mi esposa linda y tu servidor los bendecimos, los amamos, les mandamos un abrazo afectuoso en Cristo Jesús. Nuestro Dios los bendiga, los guarde en su entrar y en su salir, cuando se levantan y cuando se acuestan, en la ciudad y en el campo, en el trabajo y también en el recreo. Jehová te bendiga y te guarde, y Él haga su favor, su rostro, su presencia resplandecer sobre ti, porque eres su pueblo. En el nombre de Jesús los bendecimos. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en manera poderosa, en manera palpable y en manera permanente. Dios los bendiga. Quédense sintonizados para la clase de los niños. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Megan. Bienvenidos a clase dominical de la Viva Internacional Kids. Hoy escucharemos la historia llamada El Gran Escape de Pedro. Bye. Vamos a escuchar esa historia. Hola niños, muy buenos días. Los amamos y los extrañamos. Agua Viva Internacional Kids. Y cada domingo le hemos estado dando clases con referente a Pedro. Pedro, un pescador. Pedro, un esposo. Pedro que tenía que trabajar para poder mantener. Pedro no conocía de Jesús, pero tuvo que ir a pescar y esa noche no pescó nada. Pedro se tuvo que regresar a la orilla y vio una gran multitud de gente y un hombre que les hablaba. Y la gente estaba tan emocionada escuchándolo. ¿Y saben quién es ese hombre? Jesús, niños. Pedro también escuchó y empezó a oír su palabra. Y él fue
enamorándose de Jesús. Jesús se dirige a él y le dice: Simón, ¿me permites tu barca? Y Jesús se sube y de ahí empieza a predicar. Cuando él termina, le dice: Pedro, echa mar adentro la barca para pescar. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y no hay nada, pero en tu nombre, Señor, porque tú lo dices, Señor, vamos. Y chicos, eso fue una pesca milagrosa. Dice que las dos barcas estaban llenas de peces, llenas, que hasta se querían hundir. Y Jesús comprendió que él era un Dios. Después Jesús le dice: Pedro, sígueme. Y Pedro dejó todo y lo siguió. Caminando encontró a otros dos pescadores y le dijo: sígueme. A Santiago y a Juan. Y lo siguieron. También vemos después que Pedro caminó en el mar, en el lago. Pero porque le dijo Pedro: Jesús, haz que yo camine. Y dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar. Pero Pedro quitó los ojos de Jesús y se hundió. Y Jesús metió su mano y lo salvó. Y también vimos cuando Pedro tenía que que pagar impuestos. Y él bien seguro le dijo al cobrador: oye, ¿tu maestro va a pagar impuestos? Y él dijo: sí, claro. Y cuando llegó a Jesús le dijo: Pedro, ve a pescar, avienta el anzuelo y el primer pesco que saques, ese es el que va a traer una moneda en su boca. Y la moneda era el costo, el precio de 2 personas que pagaban impuestos. También vemos cuando Jesús se ciñó y se puso una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pero le dijo: Señor, yo no soy digno. Y le dijo: Pedro, si no te lavo tus pies, tú no vas a entrar conmigo en el reino de Dios. Y Pedro le dijo: Señor, lávame desde la cabeza hasta los pies. Y vemos también cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Y cuando lo negó, Pedro sintió una amargura inmensa y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y Jesús lo vio. Jesús fue muerto, crucificado y resucitado el tercer día. Y fue con Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú todo lo sabes. Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces mi corazón. Pedro, ¿me amas? Señor, tú todo lo sabes, pues apacienta mis ovejas. Estas 3 confirmaciones fue para perdonar a Pedro por su negación. Pero Dios nunca lo dejó de amar, porque Dios siempre, Jesús siempre, amó y amó continuamente a Pedro y a cada uno de nosotros. Aunque fallemos, niños, aunque desobedezcamos, aunque sea, pero si venimos al arrepentimiento, Jesús nos ama. Y vemos la otra, cuando Pedro sanó a un cojo. Me acuerdo que Pedro iba a la iglesia, como nosotros cuando vamos los domingos a oír la palabra de Dios. Dice que cuando él iba a la iglesia se encontró a un cojo que tenía más de 40 años, cojo, porque así nació. Pero cuando Pedro lo vio, se acercó, lo miró y el cojo le dijo: dame una ofrenda, dame una limosna. Y Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y él estiró la mano, agarró al cojo, lo levantó y restauró. El cojo empezó a brincar, a danzar, a adorar al Señor. El cojo restableció sus piernas y pudo caminar. Y después vemos que Pedro oró por otro cojo, otra persona que tenía 8 años. ¿Qué le pasó? No sé, se cayó, lo atropellaron, le dio una enfermedad, no sé, pero tenía 8 años también de paralítico. Y también lo encontró en la calle y le dijo: ante todo esto, primero le ora a Dios. Dice que él se hincó y le oró a Dios. Dijo: que seas tú, Señor, el que te manifiestes en esta persona. Y oró y lo levantó y él se recuperó. También oró por una mujer muy amada por un pueblo que se llamaba Dorca. También oró, pero ella estaba muerta. Entonces
Pedro, en el nombre de Jesús, resucitó a esta mujer. Y vemos a un soldado que se llamaba Cornelio. Ese soldado estaba dormido y un ángel se le acercó y le dijo: hey, Cornelio, tú tienes que saber de mí. Manda a llamar a Pedro. Y dice que Pedro fue y habló de Jesús. Ellos conocieron y cada día el evangelio de Jesús iba creciendo cada día más. No nada más a los judíos, también a los gentiles, también a los romanos, a todos aquellos que quisieran. El evangelio está a merced de cualquiera que lo quiera. Y vemos aquí a un Pedro valiente, un Pedro que nunca negó que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Hijo de Dios, porque él fue el primero que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el que resucita, tú eres el que salva, tú eres el Dios. Y aquí vemos la última clase, niños. Hoy, 30 de agosto, vemos la clase que se llama la escape maravilloso. ¿Sí? Pedro fue seguido por aquellos judíos que estaban en contra de las cosas de Jesús, en contra de la salvación. Tanto odiaban a Jesús como odiaban a los discípulos. Y era un rey que era muy malo. Y este rey se llamaba el rey Agripa, Herodes Agripa. Este rey empezó a matar a todos los creyentes, y hubo un momento en que mató a un discípulo de Jesús. Este discípulo se llama Santiago. Santiago era hermano de Juan y era el tercer discípulo que Jesús había llamado, y era un pescador también, y lo mató. Pero no con eso, sino viendo que los judíos que estaban en contra de los creyentes se alegraron. ¡Ay, qué bueno! Vamos a acabar con los creyentes, con los que le siguen a Jesús. Él se agradó y mandó a los soldados por Pedro. Pedro andaba por las calles predicando y lo tomaron, lo llevaron a la cárcel. Pero como ya era muy tarde, Pedro no pudo ser juzgado y lo metieron en la cárcel. Y le pusieron 4 soldados que cuidaran a Pedro para que no escapara. 2 de los soldados estaban encadenados a Pedro, de los pies y manos. Pedro estaba en medio de los soldados. Había 16 soldados cuidando a Pedro. ¿Pedro era malo? Pedro tenía pistola, Pedro tenía espada, Pedro no tenía nada de eso. Lo único que Pedro tenía era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como es tan poderosa, puede sanar, puede libertar, puede resucitar muertos. Y este rey tan malo le tenía miedo. Por eso mandó que fueran 16 soldados que cuidaran a Pedro. Dice que una noche Pedro estaba en la cárcel y él empezó a orar y a orar y a orar. Pero la iglesia, sus discípulos, sus compañeros empezaron a orar en casa de María, la mamá de Juan Marcos, y empezaron a orar: Señor, libera a Pedro para que él siga haciendo tu obra. Él tiene que hablar más de Jesús. Se tienen que conquistar más corazones, más almas para tu reino, Señor. Tienen que ser salvados, por favor. Y lo mismo oraba Pedro, lo mismo. Y tanto oraba Pedro que se quedó dormido en medio de los 4 soldados que lo guardaban. Y dice que se prendió una gran luz enorme y un ángel vino y lo tocó a Pedro del hombro. Y Pedro despertó y dijo: Pedro, amarra tus sandalias, cíñete y sígueme. Y Pedro se levantó y los soldados se quedaron dormidos en el piso, y él se levantó y sus cadenas se rompieron. Y Pedro siguió al ángel y siguió caminando detrás del ángel. Y veía a un lado y al otro, y los soldados estaban dormidos, los 16, y él pudo llegar hasta la salida.
Cuando salió, el ángel ya no estaba. Y él dijo, realmente Dios me ha mandado un ángel. Y él se fue derecho a la casa de Juan Marcos, de María. Y dice que llegó y él empezó a tocar. Y dice que tocaba y tocaba y tocaba y tocaba. Y una mujer llamada Rada, que era la sirvienta de esa casa, le dijo, ¿quién eres? Soy yo, Rada, Pedro. Y cuando él escuchó, ella se sintió temerosa o alegre, feliz, no sé, pero se regresó y fue donde estaban los discípulos orando. Y dejó a Pedro afuera, con la puerta cerrada, ¿usted cree? Y Pedro siguió toque, 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 toque. Y cuando Rada llegó le dijo, oigan, afuera está Pedro. Y dice que le dijeron, ¿estás loca? Es un fantasma o es un ángel. No, oigan, es Pedro. Y dice que cuando los discípulos y María y todos salieron de esa casa, lo vieron, lo abrazaron, y Pedro dijo, silencio, les voy a platicar lo que pasó. Y les platicó que un ángel le había llegado. Y dijo, es tiempo que me despidas porque voy a seguir llevando la palabra a otros. Y Pedro se despide y se va, y él sigue. Este capítulo vemos que Pedro es valiente, como cada uno de los discípulos, como cada uno de ustedes niños que realmente creen en Jesús, que realmente saben que la salvación está en Jesús. Hijos, tenemos que orar por aquellos que no conocen de Dios. Pedro era un simple pescador y llegó a ser un gran evangelista, pero él tuvo que pasar ese tiempo de preparación. Yo los exhorto a que ustedes pidan al Señor que entre a su corazón. Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Jesús que nos perdone todos nuestros pecados, que entre en nuestro corazón, que Él sea el dueño de nuestras vidas y que nuestra fe crezca cada día escuchando la palabra. Dios me los bendiga y oremos. Repitan, Señor Dios, muchas gracias por esta clase. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu Hijo Jesús, muchas gracias por ángeles y arcángeles que has mandado a cuidar nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque tenemos un ejemplo tan hermoso de Pedro y queremos hacer como esos Pedros, Señor. En tu palabra llevaremos la bendición a otros. Queremos ser tus hijos y queremos amarte. Recuerden, hijos, que Dios está con ustedes. No teman, pídanle cuando ustedes necesiten su ayuda. Aquí hablamos de un gran escape. Solos no podemos. Dios nos ayudará a escapar. Dios me los bendiga y muy buenos días. Bendiciones. ¿Te gustaría conocer más sobre la palabra de Dios? Los maestros del Ministerio para Niños están preparando unas clases muy interesantes y muy padres para todos nosotros. Por eso te invitamos a la célula de los niños de Agua Viva Internacional Kids. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Zoom. Pide informes y conéctate ya. Dios los bendiga.